Quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por la atención que habrán de prestar hoy en esta ocasión a la palabra de Dios. Además, también quiero expresar mi agradecimiento de parte de mi esposa y yo. Queremos dar las gracias a cada uno de ustedes por todo lo que han hecho con nosotros hasta este momento, especialmente a las hermanas y también hermanos, si acaso hubo, quienes prepararon y han preparado la comida para nosotros durante estos días que hemos estado aquí. Han estado muy sabrosas y gracias a Dios y gracias a ustedes por todo lo que han hecho con este servidor suyo hasta este momento. También quiero agradecer a los hermanos quienes son responsables de extenderme una invitación para estar con ustedes en esta ocasión. Agradezco la confianza que se me deposita en extender la invitación y también en poder exponer la palabra de Dios. Espero que en esta ocasión no les vaya a defraudar concerniente al enfoque, concerniente a aquello lo cual ustedes tenían en mente que se predicase y se enseñase concerniente al tema que se me ha asignado. Por lo tanto, los dejo con este pasaje de la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Yo sé bien que ya lo conocen de memoria, sin embargo, se los repito. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermano, por más pequeña obra que usted haya hecho durante este seminario, Dios no es un Dios injusto que habrá de olvidarse de esto lo cual usted ha hecho. Porque no importa qué tan pequeña, qué tan grande haya sido su obra, el seminario ha sido un éxito por causa de su cooperación y por causa de su ayuda. Adelante con los seminarios aquí en la ciudad de Houston y que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes, a cada congregación de esta área, para que puedan extender los límites de la iglesia del Evangelio a la comunidad que se encuentra perversa y perdida. En esta mañana quiero que me acompañen a Dios en oración para poder empezar nuestro tema. Vamos a orar. Señor y bendito Dios, Padre Santo, le damos gracias, eterno Dios, por todas las bendiciones que usted nos ha concedido, eterno Padre. Estamos agradecidos, eterno Dios, porque usted continúa estando con nosotros, ayudándonos en nuestra necesidad. En esta mañana, eterno Padre, nos hemos congregado en este local para alabar y glorificar su bendito nombre, eterno Dios. Por lo tanto, eterno Padre, queremos, eterno Dios, hacerlo la mejor manera posible, el cual traiga completo agrado, eterno Dios, a usted. Queremos, eterno Padre, que nuestra mente se prepare, que nuestro corazón, aún también, eterno Dios, podamos prepararlo, para que no solamente podamos entender, escuchar y entender, eterno Padre, su palabra, sino que la podamos también poner en práctica en nuestra vida. Quizás en esta mañana, eterno Dios, se encuentre persona quien aún está luchando, eterno Padre, en poder poner en práctica su palabra. Y si es, eterno Dios, que su palabra habrá de inyectar la mente y corazón de dicha persona y que se encuentre en este estado, eterno Dios, le ruego pues que le ayude para que así, eterno Padre, pueda ver corrección en su vida y así, Padre Santo, hacer lo que es necesario para que así, Padre eterno, pueda continuar caminando en su camino y glorificando su bendito nombre, eterno Padre. Eterno Dios, le doy gracias por este siervo suyo. Eterno Padre, usted bien me conoce, sabe quién soy, eterno Dios, y las debilidades y fuerzas que tengo, eterno Padre. Le ruego pues que me ayude
para exponer su palabra, eterno Dios, de la mejor manera posible, y que así, eterno Dios, pueda serla conforme a tu santa voluntad. Eterno Dios, le pido por dirección. Me he preparado, he estudiado, eterno Padre. Por lo tanto, le ruego que aquello lo cual usted me puso en mi mente y corazón mediante la investigación y el estudio de este tema, que lo pueda enseñar, predicar con facilidad, eterno Padre, para que así todos entendamos, que ninguna duda quede en nuestra mente, sino que, eterno Dios, unánimes podamos glorificar su bendito nombre. En Cristo Jesús le ruego y le pido por todo esto, eterno Padre. Amén. En esta mañana, hermanos, se me ha asignado el tema Guárdate sin mancha. Y nosotros podemos ver en las Escrituras que a través del Nuevo Testamento la amonestación, ya sea por el apóstol Pablo o por otros escritores, está en pie. Sin embargo, en esta mañana quisiera yo tomar la epístola del apóstol Pablo escrita a los Efesios, porque allí miramos nosotros en donde el apóstol Pablo está enseñando a este grupo de hermanos, aunque si usted acaso lee algunos comentarios concernientes a la carta escrita a los Efesios, se va a dar cuenta de que existe una pequeña controversia concerniente a quién esta carta fue dirigida. Hay aquellos quienes dicen que la carta a los Efesios fue dirigida generalmente a las iglesias de Cristo en aquel entonces. Otros dicen que la carta a los Efesios fue dirigida únicamente a la congregación que se encuentra en Éfeso. Pero a pesar de eso, miramos nosotros que la enseñanza de la carta a la congregación que se encuentra en Éfeso es una enseñanza concerniente a la iglesia de Cristo. Y el apóstol Pablo aquí, estando en prisión, le escribe a este grupo de hermanos para que ellos entiendan la necesidad de ser parte del cuerpo de Cristo Jesús, pero a la vez también de que ellos puedan comprender de que siendo parte del cuerpo de Cristo Jesús, tiene su responsabilidad. El apóstol Pablo hace que ellos entiendan de que la iglesia del Señor no fue establecida por ningún hombre, ni aún tampoco estuvo en la mente de ningún ser humano, sino que desde la eternidad existió en la mente de Dios. Y por lo tanto nosotros podemos ver el desarrollo de esta visión, de este propósito, de esto lo cual Dios en aquel entonces, ante la fundación del mundo, vino a establecer en su desarrollo para que un día pudiese establecerse la iglesia del Señor. Y miramos nosotros en forma de profecía en el Antiguo Testamento, en donde Dios revela a los profetas concerniente a la iglesia, y también nos dice en qué tiempos habrá de empezarse la iglesia de Cristo. En Génesis capítulo 3 y versículo 15 miramos nosotros por primera vez en donde Dios revela concerniente al establecimiento de la iglesia de Cristo. Pero nosotros también podemos ver en Daniel capítulo 2 y versículo 44 y 45, en donde Jehová Dios le revela al profeta Daniel en los tiempos en los cuales se habrá de empezar la iglesia de Cristo. En Hechos capítulo 2 ya miramos nosotros que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, en donde ya la iglesia del Señor se establece. Hechos capítulo 2 y versículo 1 adelante. Esta iglesia, este cuerpo, el cual Dios establece en aquel entonces, es algo que Dios desde antemano había visto, había predicado por medio de sus profetas, pero también les había dicho, y Pablo aquí lo trae al conocimiento, de que Él nos escogió ante la fundación del mundo,
Y noten la razón en por qué nos escoge ante la fundación del mundo. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Si una cosa que el apóstol Pablo quiere transmitir al grupo al cual él está escribiendo en esta ocasión, es de que la iglesia del Señor se empezó, pero también la iglesia del Señor tiene que mantener un nivel de santidad. Tiene que mantenerse sin mancha. Por lo tanto, lo vemos nosotros en Efesios capítulo 5 y versículo 27, en donde el apóstol Pablo, nuevamente nos dirige a este pensamiento, hablando del matrimonio, sin embargo, usando a Cristo a la iglesia, al lado de lo que él habla concerniente al matrimonio. Dice así, al fin de presentarla a sí mismo, refiriéndose a Cristo y a la iglesia, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La razón en por qué uso esto es para que nosotros podamos entender de que Dios nos ha dado el mandamiento de que usted y yo nos debemos de guardar sin mancha, de que usted y yo debemos de vivir en este mundo sin pecado. Ahora, yo sé bien que esto es algo lo cual también existe una pequeña controversia, sin embargo, al rato desarrollo los argumentos concerniente a ello. Pero por lo pronto, quiero que entendamos de que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso de que ellos deben de guardarse sin mancha. Y esto, por supuesto, que es algo que usted y yo, quienes somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, debemos de entender. Que es no solamente un mandamiento para ellos, sino que también es un mandamiento para mí. Es un mandamiento para usted, de que usted y yo debemos de guardarnos en este mundo sin mancha. Cuando hablo de la frase, guardarte sin mancha, estoy usando las palabras que sacamos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo cuando usa la palabra guárdate, que viene de la palabra del lenguaje original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Según los hombres capacitados que tenemos nosotros en nuestros días, concerniente al estudio que ellos han recibido en lenguas. Y ahora pues tenemos sus libros en los cuales nosotros podemos indagar, estudiar concerniente a ciertas palabras que encontramos en el Nuevo Testamento. W.E. Vines, un hombre reconocido por nosotros los hispanos, dice esto concerniente a la palabra guárdate. Dice que la palabra guárdate significa vigilar, velar, proteger. Thayers, otro hombre quien está al tanto de estas palabras, nos dice mantenerse en el estado en el cual te encuentras. Claro, que si nosotros estamos hablando concerniente al cristianismo, concerniente al cristiano, concerniente a la iglesia de Cristo, entonces me estoy refiriendo que cuando dice Thayers, mantenerte en el estado en el cual te encuentras, si un cristiano ha sido obediente o si la persona ha sido obediente a la palabra de Dios y ha dejado que la palabra de Dios se venga a implantar en su mente y su corazón, dicha persona ha llegado a la obediencia. Por lo tanto, en esa obediencia miramos nosotros que se tiene que desarrollar conforme a lo que dice el Nuevo Testamento. Y ha llegado a ser un cristiano, ha llegado a ser una nueva criatura, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 7. Esta persona es una persona que ya ha sido justificada, que ya ha sido santificada. El apóstol Pablo dice, ya habéis sido lavados, justificados, santificados. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11. Entonces, cuando Thayers dice mantenerte en el estado en el cual te encuentras, no se está refiriendo al estado pecaminoso, sino que se está refiriendo al estado en el cual el cristiano se encuentra, después de ser obediente, después de venir a hacer las cosas que el Señor le dice. Esa es la palabra, guárdate. Pero también en la frase encontramos la palabra sin mancha. Y esta palabra la explica
el señor W. Vine de la siguiente manera: sencillos, inocente, sin falta. Entonces, al decir guárdate sin mancha, estamos diciendo de que el cristiano se debe de mantener en el estado en el cual fue llamado, es decir, cuando sale de las aguas del bautismo, se tiene que mantener en el estado al cual fue llamado, que es sin mancha, sin pecado, sin falta en este mundo. Ese es el tema que se me ha asignado. Ese es el tema que ustedes me han dado en esta ocasión. Y ese es el tema que miramos nosotros, que a través de la escritura del Nuevo Testamento podemos ver nosotros que existe. Pero la pregunta lógica en esta ocasión, si es que yo me tengo que mantener en el estado en el cual fui llamado, es decir, si yo me tengo que mantener limpio, puro, sin pecado en este mundo, la pregunta lógica es, ¿será posible? ¿Es posible mantenernos nosotros en este mundo sin mancha? Vamos primeramente a tratar con los argumentos en contra de esta tesis. Los argumentos en contra de ello es de que no. Es imposible de que usted se pueda mantener en este mundo sin mancha. E incluso nosotros escuchamos a personas, como ya se ha dicho aquí, con conocimiento, personas quienes entienden y conocen la palabra del Señor, en decir de que nosotros somos pecadores y que por causa de que somos pecadores, entonces tenemos que nosotros extendernos a luchar para mantenernos de una manera limpia. Bueno, ¿somos pecadores o somos limpios? No podemos estar en los dos lugares. No podemos. Si yo soy pecador, entonces no tengo ninguna relación con Dios en ese momento. Si yo soy pecador, yo estoy destituido de la gloria del Señor. Si yo soy pecador, entonces no soy una persona que estoy recibiendo las bendiciones de Dios. Entendamos eso. Si yo soy pecador, entonces yo no soy una persona que tengo compañerismo con Dios. No puedo. Porque no hay ninguna tiniebla en Dios. No hay pecado en Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos tener relación con Dios. No existe un cristiano pecador. Bueno, sí lo existe, pero con Dios. No existe comunión con Dios, un cristiano en pecado. No puede. Si así fuese, entonces Nadab y Abiú pudieron tener comunión con Dios en el momento de su pecado. Dimas pudo tener comunión con Dios en el momento de su pecado. Alejandro y Emineo pudieron tener comunión con Dios en su momento de pecado. Y la lista puede seguir, hermanos. Entendamos esto, de que cuando la persona tiene pecado, no puede tener relación con Dios. Cuando la persona tiene pecado, entonces no se está guardando sin mancha. Entonces, vamos a ver los argumentos que se presentan delante de esta tesis. Número 1. Algunas personas nos dicen concerniente a Romanos capítulo 3 y versículo 9 en adelante. Ahí miramos nosotros en donde el apóstol Pablo nos está describiendo, nos dice la siguiente manera. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya habéis acusado al judío y a los gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno de ellos. El apóstol Pablo aquí está argumentando en contra de los judíos. Ellos estaban precisamente enseñando y diciendo de que ellos eran hijos de Dios. Y de que ellos, por causa de que eran hijos de Dios, ellos eran salvos. Ellos
tenían el derecho de llamarle a Dios Dios y que ellos, si acaso permanecían en la voluntad de Dios, cumpliendo la ley antigua, ellos habían de encontrar la salvación. El apóstol Pablo les hace ver de que esto no es cierto. El apóstol Pablo les hace ver que en el capítulo 2, que si ellos siendo judíos y no cumplen la ley, violan aquello lo cual están predicando y enseñando, ellos aún están bajo pecado. Y esto es precisamente el pensamiento del cual nosotros en ocasiones escuchamos. Sí, tú puedes ser hijo de Dios, tú puedes ser un cristiano, pero si acaso te estás esforzando y estás en pecado, estás bien. Esa es una mentira. Esa es una mentira. ¿Cómo puede uno estar en el pecado y esforzándose para llegar a una santidad? No puede. No puede uno mantenerse en el pecado y esforzarse para llegar a una santidad. Déjeme decirle por qué. Porque el apóstol Pablo es exactamente lo que el judío estaba argumentando contra él. Yo soy judío, yo creo en la ley, yo estoy tratando de cumplir la ley. Y el apóstol Pablo dice, no puedes. Tú que dices que eres judío y violas la ley te está condenando. El apóstol Pablo argumenta en contra de esto varias veces. Los judaizantes eran personas que enseñaban lo mismo. En Hechos capítulo 15, versículo 1 y versículo 5, ahí tenemos nosotros a personas que salieron de Judea. Santiago lo dice en Hechos capítulo 15 y versículo 24, dice, aquellos los cuales han salido de vosotros, ellos andan predicando un evangelio equivocado, que no es de Dios, según dice Pablo en Gálatas capítulo 1. Este evangelio que andaban predicando es de que aún siendo cristiano, aún ser cristiano, era necesario que ellos obedecieran el rito de Moisés. Tenían que ser circuncidados. Y Pablo dice, no, porque la ley condena. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26 dice, maldito el que esté sujeto a la ley. El apóstol Pablo lo vuelve a repetir en Gálatas capítulo 3 y les dice a estos judaizantes, a esos falsos profetas que andaban predicando, es imposible de que el cristiano, una vez encontrado la salvación, que vuelvan a someterse a la ley. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos ha fascinado para obedecer un evangelio diferente? No que lo haya. Sin embargo, los judíos pensaban y creían de que la ley podía salvar. Y esto es el problema cual el apóstol Pablo está tratando en Romanos capítulo 2 y Romanos capítulo 3. Y por eso miramos nosotros entonces que Pablo está diciendo, no hay ni aún un justo. Porque el judío que dice que es justificado, la misma ley lo condena. El gentil no puede ser justificado. ¿Por qué? Porque ellos estaban aparte de Dios. Efesios capítulo 2 y versículo 11 y 12, el apóstol Pablo dice que ellos estaban alejados del pacto de Dios, alejados de la promesa de Dios. Y Pablo entonces dice allí, es imposible. Ahora, la razón en por qué digo esto es porque al obedecer el evangelio, ahora el apóstol Pablo ya nos dice perfectamente qué es lo que sucede. Porque el apóstol Pablo aquí está defendiendo, está poniendo en alto a Abraham. Y él está diciendo de que Abraham fue justificado por la fe. Ahora, no me malentiendan esa frase. Tiene que estar con el contexto. Abraham fue justificado. Y Pablo está presentando a los cristianos en la misma postura que Abraham. Y si acaso el cristiano existe en la misma postura que Abraham, note lo que dice en Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8, diciendo, bienaventurado aquel varón cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Noten, ya está aquí revelado. Ahora el apóstol Pablo primeramente habla de esto y ahora ya habla del cristiano y dice el cristiano, sus pecados son encubiertos. Sus pecados Dios ya no los ve. Y es el mismo argumento, el mismo pensamiento que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas.
En Gálatas el apóstol Pablo está argumentando en contra de esto mismo. Y en el capítulo 5 y versículo 1, el apóstol Pablo dice: estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En Cristo Jesús hay libertad. En Cristo Jesús hay salvación. Y cuando nosotros venimos a envolvernos en la obra redentora de Cristo Jesús, por lo que Él ha cumplido, por lo que Él ha hecho, entonces yo me presento ante Dios sin mancha. Claro, que existe la oportunidad, y ahorita hablamos un poco de esto, existe la oportunidad de que yo pueda pecar, ¿ok? Existe. Pero para el cristiano no es pecador ante Dios. El cristiano fue un pecador y ha sido lavado, ha sido santificado, ha sido justificado. Cuando él cae de la gracia, Gálatas capítulo 5, versículo 4, se vuelve pecador. Y en ese estado no puede mantener su vida. Y nosotros, se nos ha inculcado, se nos ha dicho varias veces, incluso se nos ha predicado que es posible de que yo permanezca en el pecado y pueda continuar en esta vida, en una vida sin mancha. Es imposible. No puedes estar en dos lugares a la misma vez. ¿Eres pecador ante Dios o eres una persona que está sin falta ante Dios? Pero no puedes estar en ambos lugares. No puedes. El siguiente argumento que se presenta es de Juan. Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1 y versículo 5 en adelante. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mintemos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hermanos, el problema del tiempo de Juan eran concerniente a los gnósticos. Los gnósticos eran unas personas que andaban diciendo: hay que darle vuelo a la carne. Si la carne pide pecado, déjala que peque. El espíritu no puede ser tocado por el pecado. Tú puedes pecar, tú puedes hacer todo lo que tú quieras en tu vida, sin embargo el espíritu va a permanecer limpio ante Dios. Este es el concepto que tiene el mundo. El mundo, no importa en qué pecado se envuelva, pero en el momento que muera su ser querido, ¿cómo lo ponen en el trono de Dios? ¿Cómo elevan a esa persona? Ya está en el cielo, ya está con Dios. Porque el concepto que se tiene es que podemos pecar, podemos darle desarrollo a la carne, podemos hacer lo que la carne quiere, pero el espíritu jamás será tocado. Por lo tanto, el espíritu permanece sin mancha ante Dios. Y Juan dice: mentira, cuando la carne peca, mancha el alma. Y el alma entonces, en pecado, no puede entrar en la presencia de Dios. Y Juan dice, si dices, entonces versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, porque es lo que andaban diciendo. Estos falsos maestros andaban enseñando de que la carne peca, deja que peque. Y le puede decir, ¿estás en pecado? Bueno, la carne peca, pero mi espíritu no está en pecado. Y Juan le dice, mientes, porque si pecas, estás en pecado. Estás en pecado. Esto es lo que Juan estaba argumentando en contra de esta gente. Pero no estaba diciendo que el cristiano, aunque viva en este mundo, va a tener pecado. Eso no es lo que Juan está comunicando. No es. Porque si así fuese, él mismo entonces se pudiera contradecir. Con lo que dice en 1 Juan capítulo 3 y versículo 9. Empezando el versículo 1, todo hasta el 10. Pero voy a leer solamente el 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él,
no puede pecar. Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. Si acaso Juan estuviera refiriéndose al cristiano, entonces hay contradicción. Porque Juan acá me dice, si yo digo que no tengo pecado en mi vida, me estoy engañando en sí mismo. Pero acá dice, no peca, permanece en Dios. Entonces, vamos a tener que armonizar estos dos pensamientos. Y cuando venimos a armonizarnos, venimos al mismo concepto que Pablo habla en Romanos. Cuando uno peca, vuelvo a repetir, el cristiano, la oportunidad siempre está delante de nosotros para pecar. Cada mañana que me levanto yo, existe la oportunidad para pecar. Pero Dios me dice que yo me debo de guardar sin mancha en este mundo. ¿Es posible? La Biblia dice que es posible. Yo no estoy diciendo que es posible. La Biblia dice que es posible. Porque si la Biblia no dijese que fuera posible, entonces Cristo mintió. Ser pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo capítulo 5, versículo 48. Y claro que en ese estado ahí miramos nosotros que el Señor se está refiriendo al carácter de Dios. Sean como Dios. Entonces, si somos pecadores, no podemos llegar al carácter de Dios. El apóstol Pablo le dice a un joven Timoteo, ejérzate para la piedad. La piedad es ser semejante a Dios. Si hay un ejercicio en el cual podemos nosotros envolvernos para llegar a esa piedad, entonces la Biblia nos va a decir. ¿Pero es posible? Sí es posible. ¿Por qué? Porque Pablo le aconseja a un joven Timoteo que lo haga. Y al aconsejarle a él esto, entonces me está aconsejando a mí. Y me está diciendo, hermano Rodríguez, ejércite para la piedad. Y ahorita llegamos en cómo. Pero estamos tratando los argumentos sobre la tesis de que es imposible llegar a ese punto. Ahora, claro que hay otros textos, pero cada texto se tiene que estudiar con su contexto. Entonces, la Biblia dice, sí puedes, sí puedes. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 14. El apóstol Pedro aquí está hablando sobre la destrucción del mundo. Y nos está presentando el escenario en cómo se va a llevar a cabo los días finales de este mundo. Y en el versículo 14 nos dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué cosas? De lo que acaba de hablar. Estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia. Noten, para poder ser encontrados en este mundo sin mancha, se requiere diligencia. Se le quiere diligencia. Procurar con diligencia, dice que ser hallados en él sin mancha y irreprensibles en paz. Si es imposible, Jesucristo no lo hubiera mencionado. Si es imposible, Pablo no lo hubiera mencionado. Si es imposible, Pedro no lo hubiera mencionado. Dice, guárdate sin mancha, irreprensible, para que cuando venga el Señor puedas ir con Él. Porque el pecado no entrará en la presencia de Dios. No va a entrar. No va a entrar. Y si usted, hermano o hermana, se considera un pecador ante Dios, luchando en contra el pecado para llegar a una perfección, note lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 21-27. Otra vez hablando ya de la entrada al cielo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que se hace abominación y mienta, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No va a entrar. No va a entrar. Se está engañando a sí mismo. Para entrar al cielo, necesitamos nosotros que guardarnos sin mancha en este mundo. ¿Es posible? Sí, es posible. La razón en por qué nosotros quizás en ocasiones
enseñamos y decimos de que es imposible porque somos flojos para cumplir ese mandamiento. ¿Sí me entendieron bien? Somos flojos para alcanzar ese mandamiento. ¿Se lleva esfuerzo? Se lleva esfuerzo. ¿Es algo fácil? No es algo fácil. No es algo fácil. Sin embargo, nosotros queremos gozarnos de los placeres de este mundo. Queremos nosotros obtener lo que este mundo tiene que ofrecernos y mantener ambas cosas para arriba y para abajo, pero nunca dándole el 100% a ninguno de ellos. Dios quiere el 100% de nosotros. Cuando Jesucristo le dice en aquel entonces a aquellos hombres, el primer mandamiento de Dios es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo es semejante: amar a tu prójimo como a ti mismo. Él está hablando de todo. Y cuando nosotros nos entreguemos totalmente a Dios con todo, entonces nosotros nos vamos a guardar en este mundo sin mancha. Ahora, entonces, ¿es posible? Sí, es posible, porque la Biblia lo enseña. Pero ¿cómo llegamos nosotros a este punto de poder guardarnos sin mancha? Por la palabra. ¿Recuerdan lo que Jesús le dice a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 3? En Juan capítulo 15 y versículo 3 le dice Jesús a sus discípulos de la siguiente manera: mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Recuerdan Juan capítulo 17, versículo 17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra santificar quiere decir consagración, apartados. En otras palabras, nosotros nos apartamos más y más a Dios por la palabra del Señor. Hermanos, cuando nosotros venimos a la obediencia del Señor, en ese momento el bautismo no nos quita los hábitos, el bautismo no nos va a quitar aquello lo cual nosotros por muchos años acumulamos mientras vivíamos en el mundo. No nos va a quitar eso. El bautismo solamente nos hace entender, nos da una conciencia hacia Dios. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Una limpia conciencia ante Dios de que ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Cuando somos pecadores, Romanos 2, 5 y 6, dice que la ira de Dios está sobre nosotros cuando estamos en pecado. Cuando somos bautizados, se nos viene a tranquilizar nuestra conciencia de que nosotros ya no vamos a recibir la condenación de Dios. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5 y versículo 1. Entonces, el bautismo nos da eso. Pero nosotros aún todavía luchamos en contra de nuestros hábitos. Luchamos en contra de aquellas cosas que en el mundo se nos sea fácil hacer. Y es por esto que Pedro dice: a vuestra fe añadir virtud. Añadir las cosas que son buenas, que son necesarias. Y la única manera en cómo yo me voy a dar cuenta en qué es lo que es bueno, es de indagar, es de escudriñar las Escrituras para darme cuenta de lo que es correcto. Por eso Pedro dice: desear la leche espiritual, la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que podamos crecer en ella. Y para que nos lleve a un punto. ¿Qué punto? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos engañados. Para que ya no estemos prestos, dispuestos a las artimañas de Satanás. Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14. Para que nosotros entonces lleguemos a una estatura, a una plenitud, ser semejantes a Jesucristo. Y si nosotros llegamos a ser semejantes a Jesucristo, Él nos ha dejado ejemplo en este mundo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Claro, ahí habla del sufrimiento. Pero el sufrimiento viene a consecuencia de que yo me guardo en este mundo sin mancha. Cuando yo me guardo en este mundo sin mancha, voy a sufrir. Voy a sufrir por la causa de Cristo Jesús. Porque el mundo no tiene nada que ofrecerme. El mundo no me puede llevar al punto que yo debo de estar con Dios. Y voy a sufrir. Jesús dice: ejemplo les he dejado para que sigáis mis pisadas.
Y si Cristo Jesús entonces vivió en este mundo, siendo tentado por todas las cosas que en este mundo tiene que ofrecer, Hebreos capítulo 4, versículo 15, entonces yo también puedo en contra de aquellas tentaciones. Yo puedo. El apóstol Pedro dice, no nos ha venido ninguna tentación en la cual no podemos salir de ella. 1 Corintios capítulo que es 10 y versículos 12 y 13. Dios habrá de proveer para nosotros una oportunidad para que seamos Dios. Y la única manera en cómo Dios nos va a dar a conocer esas oportunidades es por medio de la palabra de Dios. Dios no se va a revelar ante nosotros, no se va a presentar milagrosamente. El Espíritu no me va a estar diciendo en el oído, sino que la palabra que está en mi mente y mi corazón habrá de abundar, y esa palabra habrá de ayudarme para detenerme en hacer lo que es en contra de Dios. ¿Y sabe por qué peca usted bien fácil en su vida? Porque le falta conocimiento de Dios. Le falta conocimiento de Dios. La Biblia se tiene que estudiar, se tiene que leer, se tiene que aplicar en nuestra vida. Cuando usted, hermano, lea los mandamientos de Dios, medite sobre ellos y los aplique en su vida, usted habrá de poder guardarse sin mancha en este mundo. Este proceso lo puso en práctica varios hombres y mujeres. Sin embargo, un ejemplo tenemos dejado por Dios a nosotros, y fíjese lo que pasó. Salmo 119 y versículo 97 al versículo 101. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Noten, con tus mandamientos. Porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido. Porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido. Porque he guardado tus mandamientos. Y noten lo que dice el versículo 101. De todo mal camino contuve mis pies, porque guardé tu palabra. Parafraseando este texto, yo me pude guardar en este mundo sin mancha. Yo me pude guardar en este mundo sin mancha, porque guardé tu palabra. La palabra de Dios en nuestra mente y nuestro corazón nos ayuda en guardarnos en este mundo sin mancha. Si es cierto, no importa qué tanta Biblia te vengas a memorizar, no importa qué tanta Biblia conozcas, si no la aplicas en tu vida, vas a fallar. Vas a fallar. El proceso de la santificación tiene un punto de inicio. Es cuando yo y usted fuimos bautizados, el Señor nos levantó, nos añadió a su cuerpo y empezamos el proceso de santificación. Y este proceso de santificación, de limpieza, es por la palabra. Y entre más leo la palabra del Señor, entre más medito sobre ella, entre más las aplico en mi vida, yo más y más me estoy ejercitando para la piedad. Estoy llegando a un nivel diferente. Y en ocasiones esos niveles diferentes es mirado como arrogancia, pero no es. Es que la palabra del Señor, aplicada en cualquier vida de cualquier persona, va a llegar a ese punto. Va a llegar a ese punto. Porque eso es el fin, este es el propósito de la palabra del Señor. La palabra del Señor es como una espada de dos filos que entra hasta lo más profundo de nuestro ser y viene a fortalecer, viene a dar fuerza a nuestro hombre interior. Efesios capítulo 3 y versículo 16. Es por esto que el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3 y versículo 16. La palabra de Cristo
mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos e himnos y cánticos espirituales. Este mismo pasaje lo usa Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 18 en adelante. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo dice, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando aquí el apóstol Pablo usa la frase ser lleno del Espíritu Santo, no está refiriéndose a ser lleno del Espíritu milagroso, sino que está refiriéndose a la palabra del Señor. La palabra del Señor. Que cuando nosotros somos llenos de la palabra del Señor, lo confirma en Colosenses 3:16, entonces va a abundar. Lo que yo hable va a ser concerniente a la palabra del Señor. Lo que yo haga, todo. Es una transformación completa. Si la transformación completa pudo existir en un hombre que dijo, hablando de pecadores, yo soy el primero. Si acaso quieres hablar de pecadores, yo soy el primero. Yo me pongo en primer lugar en la fila. Un hombre que persiguió a la iglesia, un hombre que blasfemó, un hombre que destruyó por completo en ocasiones la iglesia del Señor. Y él ahora después, ante un grupo de pecadores, él les dice, yo con toda buena conciencia me paro ante ustedes. ¿Por qué? Porque el bautismo le había limpiado su conciencia. Él sabía bien de que ante Dios estaba limpio. Él sabía bien de que ante Dios ya Dios no lo consideraba como pecador, sino que ahora lo consideraba como un siervo de Él. Y Él entonces, de ese momento en adelante, Él dice, yo golpeo mi cuerpo, yo vengo a sujetarme, yo vengo a ponerme en servidumbre, yo vengo a escuchar, yo vengo a aceptar lo que Dios me dice. Es lo que dice en Filipenses capítulo 3, yo persigo a la meta. La meta era de aprender más de Jesús. ¿Cómo? Por medio de la palabra del Señor. Mientras la palabra abundaba más y más en la vida de este hombre, las personas podían ver lo piadoso que él era. Las personas podían ver que este hombre ahora ya no era un pecador, sino que ahora era una persona que se guardaba en este mundo sin mancha. Es por esto que él dice, ser imitador de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Acaso un pecador puede decir eso? ¿Acaso una persona en pecado va a decir eso? Imítenme a mí como yo imito a Cristo Jesús. Imposible. Pablo era un hombre que se guardó sin mancha en este mundo. Un hombre que hizo todo lo necesario para poder suplir la voluntad del Señor. Por eso él, cuando ya termina su carrera, dice, he acabado mi carrera. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solamente a mí, sino también a todos los que aman al Señor. Es triste, hermanos, en ocasiones hablar con cristianos y decirles o preguntarles, ¿eres salvo, hermano? Pues no sé, hermano, no sé. Va a depender en lo que Dios me diga. El Señor te va a juzgar conforme a tus obras. Tú conoces tus obras. Te va a juzgar conforme a tus obras. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Eclesiastés capítulo 12. Romanos capítulo 14, versículo 12. Te va a juzgar conforme a tus obras. ¿No conoces tus obras? ¿No sabe quién eres? Eso me dice mucho. Eso nos dice que posiblemente exista pecado en la vida de usted. Es posible, hermano, guardarnos sin mancha en este mundo. Y cuando nosotros lleguemos a entender esto, y cuando nosotros lleguemos a vivir esto en nuestra vida, vamos a voltear nuestra comunidad, vamos a hacer un impacto en nuestra comunidad, en donde nosotros vivimos, vamos a traer a gente como imán, porque ellos mismos habrán de ver esto en nuestra vida. Usted no tiene que decirles. Uno pregunta, ¿por qué la iglesia del primer siglo tuvo tanto éxito en la evangelización? Ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Qué pues, hermanos? Guárdate en este mundo sin mancha. Es posible. Haz tu trabajo. Esfuérzate.
y Dios te habrá de recompensar en el día final. Que el Señor te bendiga.